Hola amigazos, vaya qué día más largo y qué capitulazo de Ahsoka. Probablemente ya habrán visto cómo el internet explotó por varias razones y no fue por Marrock, nos equivocamos ahí. Vámonos desde el principio. Primero está el título de Fallen Jedi, que a mí me remitió a que probablemente veríamos perder a Ahsoka. Nunca pensé que se referiría a lo que creo que se refirió. Incluso hasta pensé que podría tener que ver con que se nos revelaría la identidad de Marrock. The ability to speak does not make you intelligent. O incluso que veríamos más del pasado de Baylan Skoll. Lo último que pensé es que acabáramos viendo al elegido de la fuerza. Estás tan hermoso como en el día que te perdí, pero no nos adelantemos. Lo mejor de este capítulo, sin duda, es Baylan. Ay, cuidado, no te enrolles en el cable, cuidado con el cable. De lo mejor del capítulo, Baylan. Cómo, pese a haber caído en el lado oscuro por haber presuntamente perdido la fe, sigue siendo un tipo honorable, bastante poderoso. Sorprende cómo se da el combate con Ahsoka. Ahsoka ostenta una filosofía muy rara en este capítulo. Sí Jedi, pero un tanto inconsistente. Cuando menos naif el esperar que Sabine vaya a pensar como ella. De ahí viene todo el drama. Este asunto como de removerse de la ecuación y eliminar su deseo personal y sus convicciones personales por el bien mayor, para mí no dista tanto de lo que Baylan hace del otro lado. Me gustó muchísimo este encontronazo entre Huyang y el droide asesino. Está muy Real Steel, aquella película de Hugh Jackman. Me fascinó volver a ver a Sabine en su armadura y todo el combate que tiene con Shin-Hati es maravilloso. Por ejemplo, este asunto de que sí usa la fuerza, aunque en un grado menor. Como Shin le avienta la frase You have no power. You have no power. En general este capítulo está lleno, pienso, de referencias al Señor de los Anillos. Hay varias. Hay por ahí un tema musical de Kevin Kiner que recuerda un montón a uno que escuché en Las Dos Torres en relación a Gandalf. Y cómo la parte mandaloriana de Sabine termina imponiéndose y desarma así a Shin-Hati, que aplica un Batman y se va corriendo en el bosque. Por su parte, Ahsoka usa de escudo a uno de los mercenarios a la Cal Kestis. Fue maravilloso volver a ver el fantasma. Voy a tener que comprar ese condenado set de Lego. Sí, cuando se pueda, pues. Hera es un personaje que me está gustando mucho el peso dramático que tiene. Logra hacer lo correcto, siendo congruente con sus convicciones. Once a rebel, always a rebel. Punto para Hera otra vez. Tenemos la reaparición de Carson Teva, este personaje que conocimos en el Mandalorian y que se me ha hecho de lo mejor de este nuevo universo compartido de series. Y que tiene sentido verlo acompañar a Hera, porque él ha visto de primera mano lo débil que la Nueva República puede llegar a ser. Por un momento extrañé un poco a Zeb, aunque por lo que luego pasa más adelante entendí por qué no lo vimos ahí como parte del escuadrón de X-Wings que acompaña a Hera. Tomás, ¿a dónde va? Vamos a ver qué está pasando. ¿Qué pasó? But you can't leave without authorization. Watch me. Yo siempre la miro. On your signal, Phoenix Leader. Nos remite completamente a Rebels. Y por favor, antes de que critiquemos la maternidad de Hera, recuerden que en el Escuadrón Phoenix todos todo el tiempo fueron una familia. Además, ¿dónde va a estar más seguro el plebe? ¿Con Luke en su templo Jedi? I've got a bad feeling. Todo este asunto con los droides de Morgan Elsbeth, que además se ven como bastante antiguos con lo de los cálculos del hiperespacio, se me hizo algo que también recordaba mucho a este tema que había en la Star Wars original en relación a la Estrella de la Muerte cuando se está preparando para disparar, y funciona muy bien para el drama de este capítulo. No porque esté en juego de si logran o no completar los cálculos. Vimos a Thrawn en el tráiler y sabemos que van a traerlo de regreso. Es más bien lo que va a pasar, lo que está en juego mientras eso sucede. Es épico cómo Ahsoka derrota a Marrock. Recuerda mucho a cómo Obi-Wan lo hizo en la serie de Rebels contra Maul, como en un movimiento muy de maestro. Sí, no les voy a mentir, se sintió feo que al final no fuera nada, pero al mismo tiempo es consistente con lo que nos había planteado Filoni. Y me recordó un montón también la magia de las Hermanas de la Noche, primero en Clone Wars, como las habíamos visto influir en Maul cuando hacen que Savage Opress se convierta como en este monstruo gigante, y en Fallen Order otra vez, como la hermana Merrin
revive a sus hermanas fallecidas, como que se vuelven una suerte como de zombies. Entonces de alguna forma es consistente teniendo ahí el personaje de Morgan Elsbeth. Además, por si queda alguna duda de la inspiración de Filoni, y para ya dejar en paz a Marrok, hay una leyenda arturiana que habla de un caballero que se convertía en hombre lobo por el poder de Morgan Le Fay. Y también tenemos esta rima, aunque con esto ahora pienso que podría haber sido Maul o Savage. Pero hablando de Morgan, Se está volviendo una villana, una estratega muy sobresaliente. Ya me hace pensar que ella se dejó ganar en el Mandalorian con tal de que Ahsoka fuera la que hiciera el trabajo sucio de ir por el mapa. Es muy probable. Particularmente en el duelo con Baylan es como muy samurái cómo se miden. Algo que recuerda a la Star Wars original, combates entre maestros con la espada. Son combates que suelen tratarse más de medir las habilidades del otro que verdaderamente de atacarse, por lo letales que son esas armas. aunque sí hay un punto donde el combate se volvió violento. Sobre todo me hizo pensar en una teoría que leí en internet sobre de que Shin-Hati es hija de Baylan Skoll, lo que justificaría cómo se enoja cuando Ahsoka la golpea. Y espero que no se hayan cansado de las rimas con el Señor de los Anillos, porque todavía hay 2 más. Destroy it! Y más allá de que Sabine haya hecho un Isildur o un Frodo, lo que destaca es la estrategia de Baylan, que logra seducirla sin utilizar siquiera el lado oscuro. Sabine definitivamente está conectada a la fuerza porque siente que Hera llega. Y se especuló un montón que ahora pertenecerá al lado oscuro, como ya se había dicho que simbolizaba el que su casco se vea rojo como el de todos los enemigos en los intros de la serie. Por un momento me asusté, pensé que íbamos a ver cómo el fantasma se partía en 2, como en aquella escena en episodio 8, lo único chido de episodio 8. De alguna forma que fuera un anillo con espacio negativo en medio es lo que creo que hizo que sobrevivieran. Salud, me faltan como 2 puntos. Ahsoka, toma, sentada. Gracias. Sentadas, muy bien. 2 minutos y jugamos, ¿de acuerdo? Tenemos ya que hablar de lo inevitable. Después de que Ahsoka pierde contra Baylan y cae por el acantilado, hacemos como este paneo extraño y la vemos ahí tirada en lo que yo inmediatamente identifiqué como el mundo entre mundos. Remitía mucho a estas veces que lo habíamos visto en Rebels, este lugar sin tiempo ni espacio. Escuchar el avión por ahí de fondo era algo que quería, pero no pensé que fuera a pasar ya, así en el capítulo 4. Y ya no digamos la aparición de Hayden Christensen como una versión a medio camino entre el Anakin de episodio 3 y el Anakin de Clone Wars. Creo que cambia radicalmente todo lo que se puede hacer. Tenía claro que tenían que pasar ciertas cosas, pero temáticamente creí que iba a ir en una dirección y ahora la verdad es que cualquier cosa podría pasar. No se siente como que Anakin sea un fantasma de la fuerza como tal, o sea, se siente dentro de este mundo sin tiempo ni espacio, se siente material, casi, si me permiten el término, como si fuera una variante del Anakin antes de caer y convertirse en Darth Vader. De hecho, se alcanza a escuchar el tema musical de Darth Vader antes de que corte a los créditos y se interrumpe ya con la música de la serie. Sacaron justo hoy un póster que me hace pensar que Hayden Christensen va a ser algo más que un cameo, que va a ser incluso un personaje regular. Sí tiene sentido que Ahsoka haya caído en el mundo entre mundos, pero me hizo pensar que tal vez hubiera muerto otra vez, como cuando Ezra la salva. Hay por ahí en internet un video de Dave Filoni explicando lo que es el mundo entre mundos, que no estoy muy seguro de cuál es su origen. Intenté rastrearlo por ahí a sitios oficiales, a contenido extra de algún DVD o Blu-ray y no di con él. Solo está en un canal relativamente pequeño y lo he visto convertido en Reels, Shorts y demás. Pero habla de cómo el mundo entre mundos, más que un portal a otras líneas temporales, es como una biblioteca de conocimiento por la que Palpatine sentía especial interés, y no es como que se puedan cambiar los eventos, sino que ya hay como cosas predeterminadas por la fuerza y que sencillamente el que los personajes aparezcan ahí ya está estipulado en la voluntad de este campo místico. Con esta reunión que por fin hace que Ahsoka se quiebre emocionalmente. Y aunque me encantaría volver a hacer un montón de teorías al respecto de lo que puede pasar, bien honestamente, amigazos, lo único que quiero decirles es que hay que confiar en el señor Dave Filoni porque él sabe lo que está haciendo. Yo soy Dani Divagues. Hasta pronto.